Recording in progress. Listo. Buenas tardes para todos, un cordial saludo para toda la audiencia de Radio Libertaria, La Voz de América. Les habla el coronel Edison González y para el día de hoy, 25 de agosto, siendo las 4 de la tarde en Colombia, queremos dar un saludo muy especial a todos los oyentes. Teniendo en cuenta la compleja crisis geopolítica, social, económica, diplomática, de seguridad internacional, sanitaria y humanitaria que vive en estos momentos Afganistán, previendo los hechos de violencia y lo que se avecina con respecto a la caída de Afganistán y a la toma de todas las ciudades por parte de esta organización, queremos en el día de hoy hacer un análisis y para ello el señor Teniente Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, quiere dar una disertación muy amplia para todos ustedes. Cordial saludo, mi coronel Villamarín. Muchísimas gracias, coronel González. Un especial saludo, agradecimiento a Alicia Vallenova, que nos invita permanentemente a su emisora Radio Libertaria para compartir con los oyentes de todo el continente y del mundo aspectos relacionados con la geopolítica, con las relaciones internacionales, con la política interna, con la seguridad, con aspectos humanitarios, tal como usted lo enunciaba en la presentación. Así de que estamos listos para compartir en un conversatorio muy ameno todo lo que usted considere que podamos hablar acerca de esta situación que es tan compleja que en la medida que se va desarrollando día a día nos sorprenden más y más noticias de lo complicado que es esto para el mundo occidental. Bueno, mi coronel, así es, efectivamente, la situación, como lo hemos visto en los diferentes medios, en la cobertura que se han hecho, pues es perfectamente claro de que se están presentando y se presentarán muchos más eventos que nos han de determinar que la crisis no solo afecta a la región, sino de igual manera a los países de que de manera directa o indirecta nos veríamos perjudicados. Nos gustaría, mi coronel, que nos hiciera un breve resumen de por qué cae Afganistán en manos de los talibán. Bueno, eso sería como para escribir por lo menos 5 libros, pero tratemos de resumirlo en que Estados Unidos entra a Afganistán en el año 2001 como consecuencia del ataque terrorista del grupo Al-Qaeda que estaba refugiado en Afganistán, sobre todo su cúpula, y que allí entrenaban yihadistas para enviarlos por todo el mundo. Y desde las montañas de Tora Bora, con la complicidad del régimen talibán, los terroristas de Al-Qaeda planearon el ataque o los ataques contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono y contra la Casa Blanca. Como todos sabemos, era por medio de aviones utilizados a manera de misiles. Entonces Estados Unidos entra a esta guerra, tiene 3 etapas distintas la guerra. El uno es la operación inicial que se llamó Libertad Duradera, que fue más o menos de casi 2 años, año y medio, que tuvo una alta participación de Estados Unidos solo, pero intervinieron otras naciones. Y del 2003 al 2014 se realizó lo que se llamó la ISAF, International Security Assistance Force, con la participación de la OTAN y un grupo grande de países que enviaron cierta cantidad de tropas, tanto operacionales como administrativas y logísticas, para facilitar la liberación de Afganistán y el combate contra los talibán, contra Al-Qaeda y al final de ese ejercicio contra ISIS, que también llegó allá a esa región. Lo más resaltable de esta etapa fue pues la muerte de Osama Bin Laden, que marcó el principio del fin de la intervención militar, porque a partir de allí, aunque hubo unos momentos en que subió la tensión militar de Estados Unidos, ya se fueron retirando los países de la OTAN y quedó Estados Unidos prácticamente solo hasta que el presidente Obama anunció que iniciaba negociaciones y que iba a retirar las tropas, y esa misma línea la siguió el presidente Trump, y el año pasado se reunió con los jefes talibán en Doha, pero estos talibán engañaron completamente al mundo
Hubo un error del gobierno de Estados Unidos, que esa negociación la hizo casi a espaldas del gobierno talibán, corrijo, del gobierno afgano, y los talibán aprovecharon esa dicotomía para sacar a todos sus cuadros que tenían en la cárcel a cambio de unos secuestrados que tenían en su poder, y luego pues lanzaron las ofensivas sistemáticas en la medida que Estados Unidos se iba retirando, ellos iban lanzando ofensivas y como lo vimos en los medios de comunicación, fue rápido esa toma del poder que hicieron los talibán y eso es lo que nos aboca hoy a hablar de este tema tan complejo. Perfecto, mi coronel, muchas gracias. Creo que hay algo también muy importante tener en cuenta y es que teniendo en cuenta la cercanía, la ubicación geoestratégica de Afganistán, China, podemos considerar que tiene alguna incidencia en lo que acaba de ocurrir en ese país. Pues creo que tiene muchísima, no alguna, sino muchísima incidencia, porque es que China en este momento es la potencia comercial más grande del mundo y tiene una avidez y una necesidad de dotarse de todos los recursos naturales que no hay en su territorio. Primero, para satisfacer el consumo interno que cada vez es mayor. Y segundo, para satisfacer el consumo externo que también crece geométricamente. Eso significa que China necesita todos los recursos naturales que hay en Afganistán y en cualquier país del mundo. Pero en este caso sí que le escaló el zapato como la horma del pie, porque resulta que el futuro de las comunicaciones o de las baterías para comunicaciones y para vehículos y para aviones y para todo tipo de vehículos terrestres, aéreos y navales que necesiten baterías, el litio es mucho más amigable, además en las comunicaciones también, mucho más amigable con el medio ambiente, más práctico y con unas condiciones de desarrollo importantes frente a las condiciones que exigen los sistemas tradicionales de baterías. Y como si fuera poco, en Afganistán hay más litio, según los análisis que se ha hecho, de reservas probadas de litio, que inclusive en Argentina, Chile y Bolivia, donde se consideraba hasta el momento que estaba el triángulo del litio y la reserva del mundo. Pero es que no solamente hay litio, hay oro, hay cobre, hay estaño y también algo más importante para el desarrollo, el proyecto de desarrollo de China, y es que el Afganistán está ubicada en un sitio geoestratégico, como usted lo mencionó en la pregunta, demasiado importante. Y si usted mira el mapa de Afganistán, por el norte hay una carretera que construyó China y por el sur hay otra. O sea que Afganistán ya está cerrado por dos carreteras chinas de la ruta de la seda y necesitan unirlas por el centro porque saben que esa zona es montañosa y hay que tener alternativas por si los derrumbes o los terremotos causan daños a esas vías. Igual ocurre con las vías férreas que comunican desde Pekín hasta Europa y Afganistán está en la mitad, no lo pueden dejar de un lado. Pero además Rusia tiene un poliducto que pasa por Afganistán y eso tiene un valor estratégico tanto para Rusia como para China, que quieren controlar todo, en especial China, que tiene la voracidad total sobre la región. Muchas gracias, mi coronel. Hay otro país que es supremamente clave y quiero hacer un recorderis con referencia a Rusia. Desde 1979 a 1989 se da la ocupación soviética. El ejército rojo invade Afganistán en diciembre del 79 precisamente para apoyar al régimen comunista que en ese momento estaba imperando y es incapaz de vencer la resistencia de los rebeldes mujahidines que contaban sobre todo con el apoyo de Estados Unidos, pues por obvias razones haciendo memoria de lo que pasaba en ese momento y en la cual pues Unión Soviética termina derrotada y retirándose en 1989. Para esa época, Rusia en una condición con la caída del muro de Berlín o con la caída del comunismo, podemos decir que sale derrotada de Afganistán. Pero hoy en día debemos hablar de Rusia en otro contexto. La incidencia de Rusia en todo lo que pasa, mi coronel, ¿cuál es su consideración? Porque realmente ha cambiado de esa época al momento actual.
Pues mire, esa pregunta es interesante y aquí hay varios puntos que tener en cuenta y habría que mirar la geopolítica de la región, cómo se está moviendo. Resulta que el señor Putin, en la medida que fue notando que la Unión Europea fue creciendo, porque hago un paréntesis, si usted mira el crecimiento de la Unión Europea ya como unión consolidada es más o menos en lo que va transcurrido del siglo XXI. No quiere decir que antes no lo hicieron, no, sino hablemos de que más o menos al comenzar el siglo XXI la Unión Europea crece matemática y geométricamente en todos los aspectos. Y eso afecta los intereses de Rusia sobre Ucrania y sobre otros países que están pegados allí a Europa Oriental y que son más proeuropeos que prorrusos. Entonces el señor Putin determina crear una unidad de mercado y comienza a comprar conciencias. Además de que se toma por la fuerza a la península de Crimea y hace una maniobra oscura para dividir a Ucrania, se apodera también de la península de Crimea, que es un punto geoestratégico muy valioso, comienza a comprar conciencias en algunos de los países que terminan en TAN, sea Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán y en el Bajo Cáucaso, porque sabe que eso es lo que él necesita. ¿Para qué? Recursos. Porque él también quiere ser potencia como China o como Estados Unidos, pero no está al nivel todavía porque se han dedicado mucho al armamentismo y a esa mentalidad rusa de que todo tiene que ser por medio del crimen, la componenda, que eso es histórico desde la época de Iván el Terrible. Recordemos que se decía que Iván el Terrible no se sabía si él creó a Rusia o Rusia creó a Iván el Terrible, pero de ahí para allá todos los mandatarios, sin excepción que ha tenido Rusia, han tenido esa mentalidad de ambición, de posesiones, y si tienen que matar o hacer alguna actividad ilícita, la hacen sin compasión. Entonces Rusia tiene la mira sobre Afganistán desde antes de la invasión en el 79, porque la Unión Soviética quería seguir creciendo y pues obviamente la Unión Soviética gravitaba alrededor de lo que se sucedía en Moscú, y Moscú es la capital de Rusia. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, forman pues la Federación Rusa y el señor Putin juega mucho en todo este papel de la construcción rusa y él quiere apoderarse de Afganistán, y él quiere llegar a Pakistán y quiere salir al mar Índico, al Océano Índico. O sea, si dentro del plan ruso hay que llevarse por delante a India, se la llevan. Es el sueño de él. Y es el sueño del imperialismo ruso que toda la vida ha querido invadir el Mediterráneo, invadir el sur de Rusia en el Asia y expandirse hasta la misma China. O sea, si China tiene ambiciones, en Rusia también las existen, pero la diferencia es que China lo ha hecho metodológicamente y Rusia no lo ha hecho de esa manera. Sin embargo, Afganistán también está en la mira y para redondear la idea, usted vio que en el valle de Panchir apareció el hijo de un yihadista muy conocido de la época que luchó contra Rusia precisamente en esa época, que ahora está aliado con Moscú y el canciller Lavrov anunció que sí, que los mujahidines del Valle de Panchir se están rebelados contra los talibán y dio a entender que Rusia está de acuerdo con ellos. Son esas dinámicas raras que tiene la guerra, que después de que fueron enemigos a muerte, ahora son amigos. Y hay Y todo por intereses interés. geopolíticos y geoestratégicos que van a imperar y que van a ser prioritarios en estos momentos. Capitalizaría Rusia y China bajo sus condiciones, como lo hemos visto en diferentes medios. Sí, es que para recordarle a los oyentes que China y Rusia, pues al principio tuvieron una relación muy cercana, en especial cuando Mao Zedong hizo la revolución y Rusia le facilitó científicos para hacer la bomba atómica. Recordemos que China no era reconocida por la ONU como un país, sino que el país que se reconociera era Taiwán, pero en el año 51, 52 le salen al mundo con la sorpresa de que ya tenían estudios avanzados de la bomba atómica y más o menos 54, 55 demuestran con pruebas atómicas o con pruebas físicas que sí tenían la bomba atómica. Y entonces eso hizo que en menos de 10 años, 15 años, ya China fuera reconocida como país y se le quitara el reconocimiento a la China nacionalista de Taiwán de Chiang Kai-shek. Y ahora es al contrario, pues China nacionalista es un país paria y China normal sí es el país, la China continental es el país poderoso. Pero eso significa que, no significa, perdón, que sean aliados, porque con la guerra que tuvieron en los 60, que fue muy breve por unas islas,
se alcanzaron a disparar y entró lo que llamó la disensión chino-soviética, que aquí en Colombia nos afectó muchísimo porque aquí nació a partir de esa disensión chino-soviética el MOEC, que era el primer grupo terrorista comunista integrado por estudiantes de la Universidad Nacional y por eh, gente del Partido Comunista, y luego ya apareció el EPL y el EPL se dividió en PLA, EPL, PLA, MRTA, es el grupo que más divisiones ha tenido. Finalmente se alió una parte con el ELN, fundaron la corriente de renovación socialista, pero luego se separaron del ELN y otros se amnistiaron. Es decir, una historia larguísima. Esa relación chino-rusa nos afectó muchísimo porque hubo muchas guerrillas y grupos aquí en Latinoamérica y entre ellos esa relación no se ha, ese conflicto no se ha resuelto entre ellos, a pesar de que ya supuestamente ninguno de los dos es comunista. Muchas gracias, mi coronel. Creo que es una explicación muy amplia en la cual nos creería, cabe recordar que la importancia que tiene Afganistán, en este caso para China y Rusia, no nos deja por fuera de los intereses de igual manera de China y Rusia con referencia a Latinoamérica, y creo que lo estamos viendo, y esto va a ser supremamente definitivo de cómo Estados Unidos lidere o dirige la situación de las personas que se quieren albergar o proteger para evitar la implementación o la aplicación de la ley Sharia. ¿Considera usted, mi coronel, que de cierta manera hay algún efecto en nuestra región? Pues mire, Edison, aquí tenemos una cosa interesante que invitamos, aprovechamos que estamos al aire, para invitar a todos nuestros oyentes a que visiten la página web nuestra, que la ven a ustedes ahí, www.fundelt.com. Y ahí hay una serie de conferencias que dimos en un seminario al principio del año que se llamó precisamente La geopolítica de China y su potencial influencia sobre Latinoamérica. Resulta que después de analizar todo lo que vimos, llegamos a la conclusión de que si China está apoderándose del oriente de África, tiene la ruta de la seda con varias carreteras y ferrocarriles que van desde Pekín hasta Berlín, pero que sabemos que de Pekín salen de una vez al Océano Pacífico por el nororiente de China, ya, o sea que ya une al nororiente de China con Europa y el sueño de ellos es llegar hasta Lisboa y Madrid. Y lo van a lograr porque ya hay ferrocarriles que existen, solo toca adecuarlos a la capacidad que ellos necesitan para mover carga, pero ya existe. Entonces eso por tierra y por el mar, el collar de perlas uniendo todos los puertos del sur de Asia y el oriente de África, e inclusive ya se han incorporado hacia algunos países y tienen la mira puesta sobre Australia, no solamente por el terreno, sino porque es que el mar, el sur del Océano Índico son aguas internacionales y China necesita apropiarse de eso. Y una de las joyas en la corona es la isla de Madagascar, que uno la mira al sur del continente africano. Entonces, hay que ser ingenuos para pensar que si ya están metiéndole dinero en Argentina, que si ya han metido dinero en Chile, en Brasil y en Ecuador, pues desde luego la joya y la corona es Colombia, que es como el punto que sería el quiebre del espinazo de toda Latinoamérica, porque Centroamérica es más fácil que lleguen, ya se metieron con el potencial canal en Nicaragua y deben tener inversiones muy grandes en Panamá, eso no nos cabe la menor duda, en los bancos que hay. Y los chinos también deben tener mucho dinero en los paraísos fiscales porque son expertos en todo lo que sea manejo de oscuros. Entonces eso quiere decir que ya hay una intención sobre Latinoamérica. Y al enviar a estos señores que quieren imponer la ley de la Sharia allá en Afganistán, mezclados entre las víctimas de ellos y ubicarlos aquí en este continente, pues lo que más le conviene a la China es que ocurra actos terroristas yihadistas para que haya desorden y aparecer ellos como los salvadores, ofreciendo dinero, oro y moro a diestra y siniestra, porque esa es su estrategia para conquistar el mundo. Muchas gracias, mi coronel. Precisamente sobre el tema de la Sharia, creo que es importante hablar acá de qué se trata, el espacio de interpretación de que los talibanes gobiernan bajo lo que ha sido la Sharia y la aplicación de la misma. Y es importante acá definir qué es la Sharia. La Sharia se basa en el Corán, en los relatos de la vida del profeta Mahoma y las decisiones de los académicos religiosos que forman el marco moral y jurídico del Islam. El Corán establece un camino para la vida moral, pero no un conjunto de leyes en particular. Y eso es muy importante
importante tenerlo en cuenta porque hay algo en la interpretación con referencia a los derechos de las mujeres, las cuales ellos han prometido que van a proteger, que van a respetar. Y pues obviamente los antecedentes muestran que mientras los talibán estuvieron dirigiendo ese país, realmente las restricciones sobre las mujeres, evitando de que estudiaran, salir, el uso de la burka y todos esos aspectos, determinan que el riesgo mayor para los talibán, para Afganistán como tal, son las mujeres. ¿Cuál es su consideración con referencia a esa posición que pueden adoptar los grupos islamistas en Afganistán a partir del momento, mi coronel? Pues mire, esta pregunta sí que es interesante y me toca demorarme un poquitico para hacer algunas precisiones y claridades a nuestros oyentes porque es importante aclarar esto. Resulta que usted lo explicó muy bien, las enseñanzas del profeta están contempladas en lo que ellos llamaron las sunas. Por eso la mayoría son sunitas porque siguen al pie de la letra las enseñanzas del profeta, de Mahoma, las sunas. Pero esas sunas implican una serie de comportamientos, entre otros el rezar las 5 veces al día, dar limosna a los pobres, mantener una visión completamente religiosa de la vida social, cultural y política. Y lo articularon en lo que usted llama la charia, que esa no la compuso Mahoma, sino que la fueron componiendo los constructores de la ley islámica. Entonces, en el año 1762, más o menos, 1732, corrijo, aparece en Arabia, en lo que es Arabia Saudita actualmente, en los dominios de la tribu Saud, un imán que convence a la dinastía saudita que ellos son la verdadera salvación del planeta y que hay que aplicar una doctrina más estricta de la interpretación más estrecha de las sunas. Y como esas sunas ya están articuladas con una serie de comportamientos en la charia, quiere decir que el Estado debe ser un Estado teocrático gobernado por una charia, a partir de una charia, mejor una constitución que sería la charia, y las sunas son las formas de comportamiento del profeta. Entonces, como él ya se vuelve un poco más estricto, entonces ya nace esa línea que es el wahabismo. Y al nacer esa línea, entonces esa tribu que se autodenomina, porque es que nadie la nombra, sino que se autodenominan, que ellos son los verdaderos promotores del profeta, comienzan a repartirlas, a distribuir la teoría de las unas por el mundo. ¿Y qué ocurre allí? Que los persas, o sea, los iraníes, que eran los persas en ese tiempo, se habían rebelado ya hacía rato contra la invasión musulmana y aceptaron ser musulmanes, pero chiitas. ¿Y de dónde nace la chía? Por la credibilidad de la chía. Y aquí vamos a empatar el argumento. Resulta que cuando muere Mahoma, pues quedan varios sucesores y el último es Ali, que era el número 11, el 11º seguidor de él, y se suponía que cuando llegara el 12º se iba a reencarnar Mahoma, iba a traer el nuevo profeta que les iba a mejorar la situación a todos los musulmanes. Entonces, en ese lío se enfrentan y crean una chía, que es una interpretación más independiente, más libre del Islam, pero también son fundamentalistas y son estrictos en su comportamiento, pero se declaran independientes y se vuelven enemigos a muerte y hasta el día de hoy no se han podido entender y eso se riega por el mundo musulmán en algunos países, especialmente Irak, Irán, los actuales Irak, Irán, que en ese momento eran otra organización, Líbano y Siria. Inclusive en Siria nace una rama, la alawita, que es cercana a los chiitas y no a ellos. Entonces, estos del 11º imán dicen que va a venir el 12º imán, que es el que los va a gobernar. Y mientras tanto, Arabia Saudita sigue, o lo que es Arabia Saudita sigue promoviendo el crecimiento de la Suna entre el mundo musulmán. ¿Por qué? Porque allí está en la Meca y está en Medina, que son las dos ciudades donde se produce la égira o el movimiento de Mahoma de una a la otra, y eso es fundamental para ellos en su historia religiosa. Entonces, cuando ya Arabia Saudita descubre el petróleo, tenía una situación compleja, que la etnia Saud o la casa Saud, la tribu Saud, eran los más poderosos y ellos tenían recursos ya porque viene el petróleo,
se apropian del petróleo y ya Occidente negocia con ellos y no con las otras tribus, y pues se vuelven los más poderosos y terminan absorbiéndolas. Entonces ya tienen dinero con que apoyar en el mundo esa expansión del Islam. Recordemos que la primera expansión que ha hecho el Islam fue por medio de la ciencia, la tecnología, el arte, la ocupación geográfica y la expansión de su religión, que se hizo también desde el territorio saudita. ¿Qué ocurre en ese momento? Que en Egipto nace un grupo que llama los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes ya dicen que sí es obligación gobernar a como dé lugar utilizando la violencia, pero hay que sacar del suelo sagrado del Islam a todos sus enemigos, a todos los que están en contra de ellos. Y eso es lo que causa que Arabia Saudita se vuelva indirectamente, pero sin querer queriendo, como diría el Chavo el Ocho, el padrino de los primeros grupos terroristas y de los actuales grupos terroristas de orientación sunita. Y la respuesta es que cuando sube la teocracia iraní en el año 79, que también coincide el año con la invasión rusa a Afganistán, ocurre la rebelión en Irán, con la toma de la embajada y un poco de cosas extensas, estos iraníes comienzan a promover otro grupo fundamentalista que es Hezbollah y lo ubican entre Líbano y Siria con una sola función, acabar con el odiado Estado de Israel. Entonces, en este momento, ahí tenemos esa dicotomía de que los sunitas quieren la aplicación de la Sharia y por debajo de la mesa mueven el terrorismo islámico. Ellos dicen que no todos, pero es difícil probarles o no probarles. Y los chiitas también promueven el terrorismo islámico, pero desde el punto de vista de Hezbollah o el Partido de Dios. Es decir, que en una u otra forma hay una Sharia reconocida por los sunitas y hay una teocracia impuesta por los chiitas que quieren causar daño al mundo, y en ambos casos pierde el mundo occidental, porque según ellos, los fundamentalistas de lado y lado, lo que hay es que acabar con el enemigo infiel occidental. Muchas gracias, mi coronel. Yo creo que para todos nuestros oyentes ha sido una explicación supremamente amplia, clara, concreta, con la cual nos vamos ilustrando sobre la situación de Afganistán y todo lo que representa, toda la amenaza, todo lo que ocurre y la situación crítica de quienes en su momento podríamos decir ante las leyes, normas y el régimen que puede implicar la Sharia sobre las mujeres es uno de tantos objetivos o las amenazas que pueda representar potencialmente para la población que de cierta manera fue o estuvo vinculada con los países de la OTAN que estuvieron durante estos 20 años en Afganistán. ¿Qué considera mi coronel al respecto de esta situación, ya saliéndonos un poco de las mujeres y pasando a quienes serán familiares de contratistas y contratistas que no alcancen a salir antes del plazo establecido el 31 de agosto? Pues es que, mire, efectivamente sí, la propuesta saliendo del tema de las mujeres, pues que de todas maneras vuelve y consiste en lo siguiente. Es que lo que pasa en Afganistán no simplemente afecta, como ya hemos nombrado apenas dos países, Arabia Saudita e Irán. Ellos tienen sus intereses. Si uno mira el mapa, a Arabia Saudita le conviene tener a Afganistán de su lado para cerrarle el camino hacia el oriente a Irán. Y a Irán le conviene conquistar a Afganistán para tener su nexo directo con China y Rusia. O sea, mire usted la cantidad de intereses geopolíticos que hay. Y si mira a Turquía, le conviene que esté Arabia Saudita, pero es que Turquía quiere ser superior a Arabia Saudita en el mundo árabe, en el mundo musulmán, corrijo, y de esa manera controlar todo el manejo de la política musulmana, que eso es muy complejo porque Arabia Saudita lo tiene ganado. Pero a su vez, Irán tampoco le conviene que Turquía se posicione como el líder del mundo musulmán. Y si vamos hacia el occidente, Egipto necesita que los países sunitas estén del lado de él, sobre todo para mantener una especie de moderación y estar cerca de Estados Unidos. Pero usted sigue mirando, Israel necesita que no haya terrorismo islámico porque es su subsistencia. Y si mira, ya vimos Rusia, mira China, mira Pakistán, ha sido el aliado de los yihadistas, pero también aliado de Estados Unidos. India es enemigo de Pakistán, ambos tienen bomba atómica y eso es grave ahí en esa región. O sea, esto es un enredo complejísimo. Y al colocar la Sharia, que es lo que usted refiere en este momento,
y pregunta qué pasaría con estos. Es que estos señores cuando subieron al poder, los talibán, tuvieron apoyo de Estados Unidos, pero no como dice la gente que era que estaba Estados Unidos de acuerdo con el terrorismo. Simplemente era para sacar a otro enemigo muy grave que en ese momento era la Unión Soviética. Pero como lo vimos las dinámicas ahora los que fueron los enemigos a muerte de la Unión Soviética, ahora son amiguísimos de Rusia para combatir a los talibán. Y en ambos casos, los tipos con la aplicación estricta de las sunas, de ese comportamiento medieval que la mujer no tenía derecho a nada y que tiene que andar con la cara tapada con sus burkas y sus niqab y esos otros elementos que utilizan, que no puede mirar a los ojos a ningún hombre porque ya inmediatamente es una mujer que va a traicionar a su propio marido, y un poco de credos muy retrógrados que han tenido en el entorno musulmán extremista, no solo aquí en Afganistán. Recordemos que cuando crearon el Estado Islámico en la Mesopotamia, allá en Arabia, corrijo, en Irak y Siria, el comportamiento de estos señores fue así y siguen pensando igual. Y eso no ocurre solamente en Afganistán, ocurre ahí en alrededor, en Kirguistán, en Kazajistán, en Pakistán, donde hay musulmanes extremistas, están pensando igual. O sea que su preocupación es muy válida de que dentro de los contratistas y dentro de los que vengan pueden venir infiltrados, porque además no nos engañemos, mi coronel González y audiencia, todo ciudadano que sea afgano en este momento, todo el que sea afgano, de una u otra manera ha tenido contacto o ha sido afectado por los talibán, porque es que son 40 años que esta gente lleva allá metida en la vida política, económica, social y cultural de ese país. Así de que eso pasa como cuando uno patrullaba aquí en Colombia en zonas guerrilleras, que los campesinos le decían es que no han visto la guerrilla, cuando uno sabe que de que la guerrilla está en la región tiene contacto con todos los campesinos. Igual pasa allá en Afganistán. Los talibán han tenido contacto con todo el mundo, así es de que el riesgo de que se cuelen es muy alto. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, algo bien importante que usted menciona y es la posición geoestratégica de igual manera de Pakistán y lo que representa como un Estado musulmán. Pakistán, como bien sabemos para todos los oyentes, se encuentra al sur de Afganistán. Hay algo bien interesante de Pakistán y es que hay dentro de todo lo proyectado estratégicamente, no solo partiendo de la base de lo que mi coronel mencionaba sobre la ruta de la seda, hay unos corredores económicos que están propuestos que conectarían precisamente Afganistán con los puertos Pakistán, más exactamente al sur, Karachi, Gwadar. Hay algo bien importante con Pakistán y es qué relación hay entre Pakistán y los yihadistas y qué preocupación considera mi coronel de que se debe tener en cuenta, porque podríamos decir que es la retaguardia estratégica, siempre fue, mantuvo y de cierta manera estos corredores son históricos entre ambos países. Es que, mire, coronel González, aquí la geopolítica tiene una característica que lo hemos dicho muchas veces en este escenario, pone siempre sobre la mesa lo que la historia enmascara o pretende enmascarar. La geopolítica no perdona, la geopolítica pone sobre la mesa lo que es y cómo es. Resulta que lo que hoy en día constituye una parte de China, eh, todo lo que es Pakistán, lo que es Bangladesh, lo que es India y lo que es Afganistán, por mencionar esos 4 territorios, todos fueron dominio del reino británico, de la Gran Bretaña. Cuando la Gran Bretaña decía que tenía sus recursos en cualquier parte del mundo y que en Londres era la capital del planeta y tenía todo el control de los mares. Y era cierto porque en la era victoriana manejaron las cosas así. Entonces, cuando se suceden todos estos movimientos independentistas y las 2 guerras mundiales y surge Estados Unidos como potencia, pone unas reglas de juego y obliga prácticamente a los europeos a abandonar sus colonias. Y en esa salida de las colonias, pues ocurre lo que usualmente ocurre en todas partes, que se va la potencia que está colonizando y surgen inmediatamente los enfrentamientos internos. Resulta que hubo una línea que es muy valiosa, que los oyentes la deben consultar en Internet y en los libros, sobre todo los libros, porque Internet a veces es inexacto, la línea Durant. Y esa línea distribuyó geográficamente esas regiones sin que coincidieran exactamente las ocupaciones de las tribus. Y eso complica, porque entonces quedaron tribus que tienen sus familiares en otro país
o que tienen su religión en otro país y no tiene nada que ver con el gobierno que le esté ejerciendo. Entonces ahí vienen los choques. Y la geografía, que tampoco perdona el desarrollo de los pueblos, tiene en el caso de Pakistán, usted lo menciona, una posición geoestratégica supremamente importante. Y India, al notar que ha perdido ese territorio, porque India soñaba, por ser la cabeza de todos y de la historia, que hasta que su territorio iba a ser todo y que lo iban a gobernar los budistas y los hindúes. Pero ¿qué ocurre? Que ahí hay musulmanes en gran cantidad y entonces cuando se produce esa división, la línea Durán trata más o menos de separar a musulmanes y budistas y eso es imposible. Entonces quedó, por ejemplo, la región de Cachemir, que eso es un conflicto que no tiene solución por ahora. Quedó Afganistán también partido y con unas tribus regadas y con unos señores de la guerra que gobiernan regionalmente, mas no les gusta pagar impuestos ni depender del gobierno central y sin embargo ahí más o menos se mantuvo con un rey, luego con una república, luego ya vino la invasión inicialmente de la Unión Soviética colocando redes comunistas, después fue la invasión militar física, luego los talibán guerrearon y se ganaron esa guerra, pelearon entre ellos porque hubo otra guerra civil allí, y luego vino Estados Unidos y sacó a los talibán de ahí, pero siguieron en guerra. Es decir, que Afganistán lleva 50, 60 años en guerra violenta entre tribus, etnias, y todo desde Pakistán, que es el país que estamos hablando. Y hay un detallito que casi nadie contaba, pero que es gravísimo. Es que Arabia Saudita, si ustedes miran el mapa, está separada de Pakistán, es precisamente por Afganistán, por Irak, por la misma configuración del Océano Índico, y tiene en Pakistán a su socio del alma. Entonces, Arabia Saudita le financió la construcción de la bomba atómica a Pakistán con un solo objetivo: bloquear a India y buscar que Pakistán cooptara a Afganistán y evitarle la entrada a los rusos o a los soviéticos en ese momento, que eran aliados de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos miraba con buenos ojos eso, pero el yihadismo, a la vez que recibía ese apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, el señor Osama Bin Laden les metió en la cabeza, les dijo: no señores, primero recibámosles todo lo que nos den, agarrémoslo a dos manos y después vamos contra ellos. Inclusive él, que se declaró sheikh o guerrero sagrado, e imán, por medio del mulá Omar, que era el que producía las fatwas, los decretos islámicos, lanzó un decreto declarando a todo Occidente, y todo Occidente somos los cristianos, objetivo militar de Al Qaeda. Así de grave es eso, mi coronel González. Y desde Pakistán hay la doble moral de que el servicio de inteligencia recibía plata de Estados Unidos para ubicar a los yihadistas, pero escondía a Osama Bin Laden en su propia unidad militar. Mi coronel mencionaba algo muy importante y es la situación geopolítica o la importancia de Arabia Saudita. ¿Cuál es su apreciación sobre cómo puede llegar a afectar lo ocurrido en Afganistán a Arabia Saudita en particular? Es que no llega a ocurrir, es que lo está afectando desde hace rato. Arabia Saudita ha hecho lo siguiente en el mundo musulmán, Coronel González. Como tiene los recursos, tiene la infraestructura petrolera, tiene necesidad de mano de obra, entonces Arabia Saudita extiende visas a diestra y siniestra para todos los países musulmanes, pero claro, en especial Bangladesh, Afganistán y Pakistán, que son sus aliados en esa zona en la cual quiere opacar completamente al budismo. Inclusive chinos de esos uigures que están ahí en los límites con Pakistán, también han ido a Arabia Saudita a trabajar. Y claro, para ellos es una gran garantía porque les pagan buenos salarios y lo envían. Pero es que no solamente el envío de salarios, sino que han ido ubicando a quienes tienen rasgos de liderazgo, porque sabemos que en todas las sociedades hay personas con liderazgo, con facilidad de expresión, y a esos los llevan y no los ponen a trabajar en la petrolera. Les pagan también, pero los sientan en unas aulas de clase muy grandes que hay cerca de la capital Riyadh, en Arabia Saudita, y hay unas escuelas coránicas o madrazas que se llaman, y allí los educan y los educan metiéndoles el fundamentalismo, el sunismo. Ellos dicen que el Islam es paz y amor, pero le están metiendo en la cabeza todo el tiempo que tienen que llegar a sus mezquitas a orientar la comunidad hacia la yihad o la renovación del Islam. Entonces, cuando les cae todo el mundo encima, dicen: no, pues aquí les estamos enseñando a ser religiosos, inclusive les financiamos la mezquita, la madraza, o sea, la escuela, y también
organizaciones no gubernamentales que recogen dinero de todos los musulmanes del mundo, porque ya sabemos que es una obligación de todo musulmán apoyar con, así como los católicos tenemos el diezmo, ellos lo tienen, y el diezmo pues supuestamente era obligatorio, ya no lo es, para ellos sí es obligatorio el impuesto. Inclusive toda persona que no sea musulmana, que viva dentro de un territorio musulmán, se le puede cobrar o se le debe cobrar un impuesto por religión. Entonces todos esos dineros los acopian en ONGs que supuestamente son humanitarias y con ese es que financian los grupos yihadistas. Entonces, cuando le cae la investigación, Arabia Saudita dice, no, nosotros estamos es apoyando la religión y el desarrollo de nuestra cultura, pero ese es el epicentro. Y como tiene la riqueza del petróleo y tiene la capacidad de financiar todos estos movimientos, entonces mueve y construye mezquitas en todo el mundo. Por ejemplo, si usted mira la guerra de los Balcanes, después de que Estados Unidos sacó a los que estaban atacando a los de Milosevic, que estaban atacando violentamente a los musulmanes, entonces Arabia Saudita fue y les construyó N cantidad de mezquitas, mejor dicho, casi con cúpulas de oro y todo lo que quieran, y entonces los musulmanes quedaron empoderados y Arabia Saudita sigue enviando dinero raudales. Ha financiado la guerra contra Israel, ha metido la mano en todas las guerras que ha habido entre Israel y los palestinos y entre Israel y los árabes, ha metido la mano en la financiación de grupos yihadistas y, por ejemplo, en el caso de Osama Bin Laden, para cerrar, apoyó a los yihadistas, aunque la corona saudita estaba en pelea personal con Osama Bin Laden, pero eso no quería decir que los jeques no le enviaran dinerito a las células de Al Qaeda en todo el planeta, inclusive en el África. Por eso, si usted mira el mapa, hay el norte de África, el nororiente de África, que llama el Cuerno de África, donde está Al-Shabaab en Somalia y otros grupos yihadistas en Yemen, todos se relacionan por ese mar y reciben mucho apoyo de Arabia Saudita, pero siempre lo niegan. Quiere decir, mi coronel, que donde quiera que vayan los refugiados afganos, obviamente con el pretexto de que fueron contratistas, familiares de contratistas, podríamos decir que donde quiera que vayan estos refugiados en los países donde van a quedar, estamos hablando de que serán nuevos focos de fundamentalismo. Claro, porque eso es lo que busca Arabia Saudita y buscan los líderes sunitas extremistas, que haya islam en todas partes y dentro de esos grupos se van formando los yihadistas. Pero sí que hay una cosa más grave, coronel González, es que se nos van a infiltrar sirios, turcos, yemeníes, kuwaitíes, sauditas, cataríes, egipcios, marroquíes, argelinos, que como hablan ese idioma, van a buscar con documentos falsos llegar como refugiados albanos buscando colarse dentro de este entorno que se va a formar, porque naturalmente Estados Unidos los concentra en Colombia es con el propósito de no llevárselos todos, sino que va a escoger lo mejor, lo que no tenga antecedentes y lo demás lo van a dejar aquí con unas migajas y dentro de esos, ese imán va a servir para que lleguen por otros medios otros con pasaporte afgano también pidiendo el asilo y no se lo van a dar y se nos va a quedar el problema aquí en Colombia y en el resto de Latinoamérica, porque eso es muy común entre ellos, falsificar pasaportes. Recordemos que a Maduro le descubrieron la trama de estar dando pasaportes venezolanos a unos miembros de Hezbollah que se vinieron para Venezuela. Precisamente uno de esos, el día de ayer, capturado cerca del aeropuerto El Dorado, en labores de inteligencia de origen sirio, con cédula venezolana vencida en el 2019. Claro, claro, y es que aquí hay que reconocerles una cosa, es que en ese entorno musulmán, como hay tantas tribus y tantos dialectos, en ese entorno musulmán que va desde el Golfo Pérsico, el Medio Oriente, el Asia Central, el Asia Meridional, ellos tienen una habilidad nata e innata para aprender los idiomas y es rapidísimo que los captan. Nos llevan ventaja en eso. Los de este lado del planeta, como hemos estado muy al idioma español, sí que se nos dificulta aprender otro idioma porque no crecemos en ese medio de estar hablando en varios idiomas. Pero ellos, en ese entorno en que viven desde niños, esas tribus, cada una habla su idioma, tienen la invasión, se obligan a aprender inglés. Entonces, cuando tienen 20, 30 años, fácilmente hablan 4 y 5 idiomas y no les queda difícil aprender otro. Entonces, también tenemos ese riesgo y por eso usted mencionaba lo del sirio ayer descubierto, pero ha habido más casos y seguirán
habiendo casos porque esa es la metodología y tienen esas facilidades. Muchas gracias, mi coronel. Para la siguiente pregunta quiero hacer, las siguientes ilustraciones. Estados Unidos deja, o los aliados, la OTAN deja un ejército afgano integrado por más de 300.000 hombres de ejército de tierra, fuerzas especiales, policía, servicios de inteligencia entrenados durante estos 20 años en el ámbito de los efectivos, en el ámbito del financiamiento, pues estaban recibiendo aproximadamente 5.100 millones de euros anuales, de los cuales el 75% lo aportaba Estados Unidos. En el apoyo externo, pues por obvias razones, equipados, entrenados, armados con toda su logística, con ventajas tecnológicas, fusiles de asalto, visión nocturna, carros blindados, artillería, drones, tecnología de punta, en la cual representan puntos supremamente fuertes, donde estamos hablando de esa capacidad en equipo técnico de última tecnología, y pues prácticamente todo esto lo asume el Talibán, las organizaciones del Talibán, que pues estamos hablando de que estaban entre 85.000 efectivos, según informes de la ONU, porque realmente no tenían claro, eso pues más o menos es el término en número de efectivos. De igual manera, el apoyo que estaban recibiendo, una cohesión mucho más ligada al fervor religioso, donde aprovecharon los puntos débiles de ese personal entrenado y la cual pues por intimidación pasarían a las filas de los talibán. Esta pregunta, mi coronel, tiene que ver con eso. ¿Cómo en lo geopolítico y militar podemos asumir enseñanzas que nos permitan para nuestro continente tomar acciones y pues por obvias razones analizar esto en profundidad del impacto que pudiese ocasionar y cómo evitar de que eso en nuestra región no sea tan alto? Pues es que aquí lo que se necesitaría es una sinergia de todos los estados o todos los países del continente en entender que esto es una realidad y que no se trata de ser antihumanitario, sino de tener seguridad continental y seguridad nacional. Desafortunadamente en este momento, como está Latinoamérica fraccionada en dos entre los progresistas de Maduro, de Correa y Evo Morales y Ortega en Nicaragua y la dictadura cubana, y los que creemos que este continente tiene un desarrollo distinto al asistencialismo y al comunismo, pues es difícil lograr una sinergia para que se combatan estos problemas y eso les sirve de caldo de cultivo a ellos y sobre todo, como digo, de China, que podría llegar a aprovechar el desorden para inclusive instigarlo y sacar más ventajas geoestratégicas. Eh, por otro lado, lo que se debe hacer es educar, multiplicar la educación en todo el continente a los ciudadanos, a los estudiantes, a los jóvenes y hacerles ver que esto es un problema gravísimo, que lo que ha pasado en Afganistán es el evento geopolítico más trascendental del siglo XXI, porque ya no solamente lograron que las Torres Gemelas fueran derribadas con gente entrenada en Afganistán, sino que después de 20 años de presiones militares, un mal manejo político de la Casa Blanca y de los gobiernos europeos, lo único que sirvió fue para que los talibán se recuperaran y ahora entren, entre comillas, limpiamente, y los rusos, que fueron los originarios de todo este problema, terminan ahora de amigos de los que están luchando contra los talibán. Es decir, que la guerra civil que se va a generar allá nos va a llegar por más exiliados y con más intenciones de promover el yihadismo escondido entre los exiliados. Mi coronel, muchas gracias. ¿Considera entonces usted, de acuerdo a lo que nos informa, nos comenta, analiza, habría un consorcio internacional que pueda contrarrestar el efecto talibán y de los demás grupos islamistas terroristas que pudiesen surgir alrededor de toda esta crisis?
Pues es que el primer intento ya se hizo y el señor Mike Pompeo, cuando era secretario de Estados Unidos, vino aquí a Bogotá con ocasión del primer aniversario del atentado terrorista del ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía, y ahí en una ceremonia internacional en la que participaron todos los cancilleres, con excepción de México, Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque el de Bolivia sí vino, en ese momento estaba gobernando la señora Áñez, y en Argentina todavía estaba el señor Macri. Entonces, vinieron en ese momento, asistieron aquí a la reunión en Bogotá y firmaron el pacto